Paz, mis queridos hermanos. Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Y iniciamos trimestre, hermanos, y iniciamos también con las regañadas que nos va a dar el apóstol Pablo, ¿va? Comenzamos trimestre y comenzamos bien, porque comenzamos viendo cómo el pueblo de los corintios menospreciaba el qué, hermanos. ¿Qué menospreciaba el pueblo, hermanos? Hermanos, ¿qué menospreciaba? La cena del Señor. Ya vamos a ver por qué. Capítulo número 11 de la primera epístola de Pablo a los Corintios dice de la manera siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte, dice el apóstol Pablo, lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya distinciones para que se haga gran manifiesto entre los que son, dice, aprobados. Cuando eran aprobados. Cuando os reunís vosotros, no es para comer, ¿qué dice? La cena del Señor. Porque el comer a cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. 22. Pues ¿qué? Pregunta el apóstol. No tenemos casa nosotros donde comamos o bebamos, o menospreciamos la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice el apóstol Pablo. ¿Los voy a alabar? Dice. Tomen su asiento, hermanos. Yo les dije, el apóstol Pablo en esta mañana viene regañándonos. Exhortando. Exhortando. Motivando a mejorar. Vale. Viene el apóstol Pablo y dice, en esto dice el apóstol, yo no los alabo, dice. Porque no se reúnen para celebrar la cena, sino para hacer sus propios deleites. Mire qué bonito cuando el título de la primera lección dice, lo que no es tomar, dice, la cena. Aquí entramos nosotros. Aquí entramos también como iglesia de Dios actual, ver, hermanos, en qué condición también nosotros venimos a tomar la cena del Señor. Eso lo vamos a ver más adelantito, porque nos vamos a entretener en lo que en la exhortación, como dice nuestro hermano, yo le pongo regaño, ¿verdad? En la exhortación que hace el apóstol Pablo, y dice, pero al anunciar esto que sigue, no los voy a alabar. No les voy a decir que están bien como están, porque es mentira, dice el apóstol Pablo. No están bien. Póngase a analizar si usted ya vio esos textos bíblicos, si ya vio la escuela. Dicen que hacían grupos, se reunían por grupos, y el que tenía dinero comía más, y el que no tenía dinero, ¿qué pasaba? Solo miraba. Solo miraba. Solo miraba. Ahora, también dice de que estos habían perdido, para mí, hermanos, y para habían perdido ese respeto, hermanos. Eso importante, cuál era la cena de nuestro Señor, por sus propios banquetes.
habían perdido la brújula de la cena, el significado tan bonito, el significado tan hermoso que es celebrar la cena, la habían perdido nuestros hermanos, no todos, va, pero como se toma todo por el uno, los hermanos de la Iglesia de Dios de los Corintios. Y el apóstol Pablo dice que no los va a lavar por eso, dice el apóstol Pablo. ¿Hacían excepción de personas los corintios, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí hacían. Sí hacían. Hacían sus grupos, vaya vos venite conmigo, aquí traigo comida, yo traigo pollo campero, venite para acá, pero no invitaban a todos, sino por grupos. Dice que se reunían a comer y cuando llegaban a la cena, ¿qué era lo que pasaba? Perdieron todo aquello bonito que les dije hace poco, aquello que nos trae a nosotros a celebrar ese magno evento. Ellos se habían perdido rotundamente. El egoísmo, envidia, rencor, dice la escuela, había en cada uno de los hermanos quienes celebraban, dice, la cena en los Corintios. Pero también nos muestra la escuelita que los primeros cristianos dice que ellos celebraban la cena pascual. Y dice que allí la celebraban bien bonitos todos. Pero ya la cena de nuestro Señor se habían descarriado. O sea, ¿cómo es posible que miran bien una parte, pero lo más importante que Jesús dice, que lo celebremos, ya no lo hacían de la misma manera como hacían la otra cena nuestros hermanos? Entonces, ahí entra. El 21 tenemos nosotros ese gran evento, esa conmemoración, ese día que tanto esperamos año con año, porque cuando dice las veces que celebréis esto, la muerte de Cristo, las veces, los años que lo celebremos, años, no cada, ¿cuántas van? Cada 3 meses van, no habla de eso, no que los años que Dios nos dé en esta vida, quiere que lo celebremos. El 21 viene ese evento tan, pero tan maravilloso, y la pregunta que Pablo podía hacernos a nosotros, ¿están preparados para la cena? Me diría a mí el apóstol Pablo. Es la pregunta que nos haría Pablo en ese momento que entrara y nos preguntara, ¿verdad? Porque dice que si no vamos a tomar la cena. La cena, hermanos, no es para perdón de pecados, hermanos. Si usted viene que va a tomar la cena para que Dios le perdone, no es para eso. La cena es exclusivamente para recordar la conmemoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su muerte. A eso venimos. A eso hemos sido llamados los bautizados, hermanos. Entonces, tenemos que estar bien prestos en nuestra mente que son 365 días al año que tenemos que andar las ropas, como dice Proverbios, Eclesiastés. ¿Cómo dice que tenemos que andar la ropa? 365 días. No dice 2 meses, 3 meses, 4 meses. Dice 365 días las ropas tienen que andar. Para tener derecho a qué dice. Y a celebrar la cena. Porque si no, nos va a decir el apóstol Pablo a nosotros como iglesia de Dios, no los alabo en esto. Porque ese ritual, ese magno evento es sagrado, hermano. Es lo más precioso que puede haber y es bien importante porque lo dejó instituido ¿quién, hermano? Nuestro Señor Jesús nos dijo, aquí está mi cuerpo el pan, mi sangre el vino, para que nos recordemos de la muerte de Él.
Allá nosotros tenemos que hacernos un examen nosotros mismos, cómo vamos a tomar la cena. Pero bien, entonces dice de que estos cuando llegaba el día para la cena hacían sus banqueteos, se emborrachaban y ya cuando llegaba la hora para celebrarlo ya estaban bien vacíos, ¿va? Bien llenos estaban. Ya miraban la cena como cualquier cosa. Y el que no tenía dinero para comprar comida solamente miraba y no lo invitaban. No lo invitaban. El objetivo dice analizar detenidamente la actitud de los hermanos de Corintio en la celebración de la cena del Señor y meditar si nosotros actuamos de la misma manera. Verso de memoria para mis hermanas y continuamos después con la escuela. Verso de memoria, hermanas, por favor, antes de que se me olvide y el tiempo se vaya. 1, 2, 2, prueba de sonido. 2, 2, 2. Paz, amada iglesia. Paz, hermanita. El texto de memoria dice, para gloria de Dios, ¿cuándo pues os reuniréis vosotros? No es. No, perdón. No es como ustedes. No es comer la cena del Señor, sino, perdón, hermano. ¿Cuándo pues? ¿Cuándo pues os reuniréis vosotros? No es. Comer la cena del Señor. Ahí está. Primera de Corintios 11:20. Gracias, hermana. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice, ¿cuándo os reuniréis vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más quiere decir el texto? Amada iglesia, Dios pasa a todos vosotros. Pásenlo. El texto de memoria dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Paz. Paz, mis hermanos. Paz, hermanita. El verso de memoria dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Paz, hermanos. Paz, hermano. Amados hermanos en el Señor, paz. El verso de memoria dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, según Primera de Corintios 11:20. Paz, hermanos. Paz, hermano. ¿Alguien más? Paz, hermanos, el verso de memoria dice, ¿cuándo pues os reuniréis vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Paz, hermanos. Paz, hermanita. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Muchas gracias, hermano. Paz, amada iglesia, Amén, hermano. dice el verso de memoria. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera Corintios 11:20. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más de nuestras hermanas? Carísimos hermanos, paz, dice el Paz, versículo, hermana. cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, según Primera de Corintios 11:20. Paz. ¿Alguien más? Hermano Joel. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Paz, hermanos.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Según 1 Corintios 11:20. Paz. Paz, hermanos. El texto de memoria dice de la siguiente manera. Cuando pues os reunéis, esto no es la cena del Señor. 1 Corintios 11:20. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Cuándo pues os reunéis vosotros? Esto no Pues es... hermanos, Paz, hermano. dice el verso de memoria, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, según 1 Corintios 11:20. ¿Alguien más? Paz, hermanos, el verso de memoria dice, Paz, mi hermano. cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:20. Gracias, mi hermano. ¿Quién más? Por ahí viene Nahum. ¿Quién más? ¿Se terminó? Bueno, seguimos. Entonces, digamos, vea qué importante. Vamos a ir verso por verso para que lo analicemos entre todos y veamos, hermano. Veamos. Y hagámonos en lo que vamos dándole lectura y repasando. Hagámonos un examen nosotros, personal nosotros, de lo que dice aquí y en qué estamos nosotros tal vez fallándole a nuestro Señor Dios. Dice pues, al anunciado esto que sigue, no los voy a alabar, no les voy a dar las gracias, porque no os congregáis para lo mejor, sino, dice, comienza el apóstol Pablo diciéndole, para lo peor. O sea, estaban en pocas palabras menospreciando lo hermoso que nuestro Señor Jesús dejó, que era la institución de la cena. La estaban menospreciando nuestros hermanos allá en Corintio. Pero allí pasaba algo como puede pasar entre nosotros. Dice la escuela por allí en un párrafo, ¿verdad que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo actualmente? No nos ponemos de acuerdo. Tocamos algún tema, uno opina de una forma, otro opina de otro. Dice la escuela que eso pasaba en los Corintios porque habían entrado diversas creencias a la iglesia de los Corintios. Entonces, uno pensaba de una forma, otro pensaba de otra y no se ponían de acuerdo en los Corintios. Entonces el apóstol Pablo les dice, no los voy a alabar, dice. Al contrario, dice Pablo, los voy a amonestar, como dice nuestro hermano Gerson, porque ustedes están viendo mal este sagrado evento de la cena de nuestro Señor Dios. Pues en primer lugar, cuando nos reuní, oigo que hay entre ustedes divisiones. ¿Habrá divisiones entre nosotros, hermanos? Allá dice Pablo, el 18, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros y en divisiones, y en parte, dice Pablo, lo creo. Ahora nosotros. Vámonos como viéndonos nosotros mismos. Cada texto bíblico vayamos analizándolo todos y digamos, y cuando terminemos pidámosle perdón a Dios, hermano. Pidámosle perdón a Dios porque yo me creo como soy el que puedo más, yo conozco todo y yo no me puedo equivocar. Y no es así, mis amados hermanos. Entonces dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. O sea, es bien importante que esas divisiones, esas separaciones surjan para ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Y nuestro Señor Jesús dijo, no os engañéis. Dios no puede, todo lo que el hombre siembre, de usted depende y de mí depende, hermanos, que nuestro Señor Dios nos dé
la aprobación o nos dé la desaprobación. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él venga. Hermano Cándido, 30 años en la iglesia, 40 años, no hizo nada. ¿Para dónde me va a mandar el Señor? ¿A la mano derecha o a la mano izquierda? Aquí nuestros hermanos en Corintios están emproblemados ante los ojos de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Porque ya vamos a ver allí una parte que dice que hay egoísmo, hay pleito, hay divisiones, de todo había en los Corintios. Entonces, como aquellos a los que conocían más, llevaban sus grandes comidas, antes de la cena, comían bastante. Ya cuando llegaba el evento, ya no querían comer, ya no tenían hambre. O sea, decían ellos, ahorita ya no me cabe ni un bocado más, ya no voy a comer la cena del Señor. Entonces, allí estaban ellos emproblemados. Año con año, siempre se viene diciendo, hermano, pongámonos de acuerdo entre nosotros para que cuando llegue el día de la cena, lo recibamos, hermanos, con un corazón limpio, un corazón puro. Pero si usted es egoísta, si yo soy egoísta, si yo creo como yo digo, y que a mí no me va a decir nadie nada, estamos mal delante de los ojos de Dios. Porque Dios sí puede amonestaros a nosotros. Cuando pues dice, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y fíjense que así con todo respeto al pueblo, en los lugares por donde he estado, solo para el día del Señor, miro yo, hermanos, que bien. Solo para ese día. Los 364 días, no se ven. Pero como no le podemos decir a alguien, hermano pastor, que no tome la cena, no podemos. No podemos. Entonces, coméntale. Llévale ya el micrófono al hermano. Si bien es cierto, uno no puede decirle que no, ¿verdad? Pero sí puede hacer conciencia. Eso sí. Y la persona conscientemente se considera que no está apta y se detiene de hacerlo, ya es cosa de ella, ¿verdad? Ya es cosa de ella. Pero realmente, pues, en este caso, el apóstol por eso empieza con este punto, ¿verdad? Tan importante como lo es, señalando estos vacíos que ellos estaban cometiendo, los cuales no les estaba aprovechando en nada en lo que era la conmemoración de la cena del Señor, ¿verdad? Solamente eso, hermano. Gracias, mi hermano. Me aporte. Hermanos, pues, un trimestre muy bonito, el cual vamos a estar entretenidos, ¿verdad? En veces solamente lo miramos superficial, un acto, un rito en veces, pero verdaderamente el propósito había perdido la iglesia de Corintio. El verdadero propósito por el cual Jesucristo estableció, ¿verdad?, la cena. Y en veces eso también lo hemos perdido, hermano. Yo creo que la mayoría ya estamos preocupados. ¿Qué me voy a poner ese día? El estreno. Oiga, por eso estamos preocupados. Y no por estar bien con el Señor. El año pasado, todos los que fuimos participantes de eso, más de una falta teníamos. Pero en la cena no fuimos perdonados. No, ojo, por si algunos tenemos ese concepto, ¿verdad? Que en la cena Dios nos va a perdonar a través que yo tomo, no, al contrario, juicio podemos estar tomando. Ok. Y le pedimos a Él, Señor, te prometo que el próximo año voy a procurar tomar lo más digno. Y resulta que más peor lo voy a tomar. ¿Entienden? Y en vez de los mismos pecados, otra vez. ¿Qué le dijo aquella mujer? Ve, pero no peques más. Pero en la cena no es así. No le está diciendo ve y no peques más. No, la cena no es eso. Una, o lo está tomando dignamente o indignamente. O el juicio está acarreando. Hermano, entonces
Enfoquémonos verdaderamente ese sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad? No en la mudada, esté preocupado, o la tarjeta vaya a topar. Porque quiere el mejor vestido, los mejores zapatos. Y empecemos los desfiles de galas aquí. No, Él quiere las vestiduras blancas para que seamos dignos y hemos apreciado el sacrificio que el Maestro hizo. Solamente. Gracias, mi hermano. Entonces, al año llegaban 4 o 5 hermanos, los llevábamos nosotros y pues ellos venían decididos a tomar la cena. Pasado el evento, ya no los volvíamos a ver, al año volvían a aparecer los mismos. ¿Estaban tomándola indignamente los hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es? ¿Indignamente o dignamente? O dignamente. Indignamente o dignamente. Fíjense de que yo siento, hermanos, de que nosotros, hoy que tenemos la oportunidad, tenemos que ser sinceros nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser sinceros y hablar con nuestro Señor Dios, porque es difícil que no se haya quebrantado el sábado. Ese es motivo para que usted, un estorbo para que usted no pueda tomar la cena. Es bien difícil que no haya mentido, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermanitos? Es difícil que no hayamos mentido. Allí tomamos la cena, ¿cómo? ¿Cómo la tomamos? Dice, ¿qué significa la palabra dignamente? ¿Qué significa la palabra tomar la cena como Dios quiere? Que no todos, incluyéndome yo, vamos a entrar en eso como Dios quiere que tomemos la cena para el 21 de abril. ¿Sí, hermano Frank? Perfecto. Correcto. No hay uno, dice la Biblia. Así dice. No hay uno. Sí. No hay uno que Correcto. sea perfecto. Pero cuando decimos dignamente, dice, hermanos, que todos hagamos un autoanálisis, ¿verdad? Que todos nos hagamos un autoanálisis. Que vengamos conscientes en qué condiciones hemos pasado el año. Pero, hermanos, eso siempre se ha dado en la iglesia, hermanos. Sí. Mire, para los días, demás días, muchos hermanos incluso, después de la cena del Señor, el día de la cena del Señor, se topa esto, que ni caben, hermano. Pero ya, pasada la cena del Señor, unos 3 peloncitos aparecen ahí, hermano. Aparecemos, porque gracias a Dios, yo eso sí lo tengo bien consciente. Estoy bien consciente, ¿verdad?, de eso. Entonces, hermanos, es de hacer conciencia de eso, hermano. No aparecer al año, como muchos lo hacen. Digo, lo hacen porque yo no lo hago. Sí. Cuando he decidido no venir, no vengo. Ni aunque me vayan a traer de las orejas. Pero sí, hermanos, es de hacer conciencia, ¿verdad? De hacer un examen de conciencia. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y verso 29. Háganse, examínense a sí mismo para que no coman juicio, porque el que no lo hace, juicio come y bebe para sí. 11:29 de 1 Corintios, sí. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es de hacer ese análisis, hermano. Vaya, a mí, pues nadie se viene a sentar en mi nuca, ¿verdad? Todos ahí están así, me desquepan ahí, que se sienten. Pero el problema es personal, hermanos. Este evento tan sagrado, tan valioso como es el recordatorio de la muerte del Hijo de Dios que vino a sacrificar su vida por nosotros, es de gran valor, hermanos. ¿Quién puede comprar la vida? Nadie puede comprar ni esta vida material, mucho menos la vida eterna, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, nuestro hermano Pablo está recalcando, ¿verdad?, de que se había perdido, en pocas palabras, se habían perdido y hacían sus banqueteos, hacían de todo. Por último, el apóstol Pablo les dice, bueno, ¿y que no tienen casa donde coman ustedes? ¿Por qué menosprecian, pues? O sea,
¿Por qué están menospreciando esto tan precioso? ¿Verdad? Por la glotonería que están haciendo en este momento. Dice el apóstol Pablo, nos está como diciendo, eso no es correcto, eso no es bueno, eso no lo hagan. Pero como nosotros somos, dice la palabra, que oímos, pero se nos olvida lo que nosotros oímos, ¿va? Entonces, el apóstol Pablo claramente les dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El 22, pues qué dice, no tienen casa en que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, porque os diré, os alabo. No dice Pablo. No dice Pablo. Se me imagina ver en esos tiempos pasados, quizás me atrevo a decir, llevaban para hacer comida, ver aquellas ollas llenas de comida antes de la cena, ¿verdad? Ver aquella comida pero no a todos les daban. Primer error que yo veo en esta lectura es que había excepción a sección de personas. Porque si yo tenía dinero, me tomaban en cuenta en el banqueteo. Pero si yo no tenía, no me tomaban en cuenta. Me hacían a un lado. Ahora, el apóstol Pablo, viendo todas estas cosas, les dice, no los voy a alabar por eso, porque ustedes cometen estos errores. Y ya cuando se celebraba la cena, como todos sabemos, ¿cómo estaban esos estómagos, hermanos? Estaban llenos esos estómagos. Y cuando nosotros venimos a la cena, ¿cómo venimos? ¿Llenitos de nuestro estómago? ¿Cómo venimos a la cena? ¿O le damos el valor de lo que nuestro Señor dice que es ese magno evento, ese evento tan importante, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad? El apóstol Pablo, creo que si comienza en la iglesia nuestra, a saber cuántos quedaríamos aptos para comer la cena, ¿verdad? A ver cuántos estaríamos preparados para la cena de nuestro hermano Francisco dice, perfecto no somos. Pero ¿qué es a lo que le agrada a nuestro Señor? Que vayamos dejando todas aquellas cosas malas que tenemos, ¿verdad? Y las dejando poco a poco. Pero ¿qué pasa con nosotros? Llega usted para esta época de la cena, le pide perdón al hermano que ya no lo va a ofender, y al día siguiente, hermano, entonces dice el apóstol Pablo, hay divisiones entre ustedes. Yo veo que ustedes no están bien, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, pensemos, hermanos, ya nuestro hermano Will dice que nos preocupamos más por qué me voy a poner. Por allá he visto un vestido bueno, si el que puede, como siempre dice el apóstol Pablo, un vestido de $400. Es la cena del Señor, me voy a comprar un vestido. ¿Cómo quiere Dios que vengamos nosotros, hermano? Humildemente tenemos que estar en este lugar. Porque estamos en la celebración de un año más que nos regala nuestro Señor Dios, un año más en el cual nosotros vamos a decirle que somos sus hijos tomando la cena, porque ahí entramos como hijos de Él, hermano. Entonces, no estamos pensando en los estrenos, hermanitos, y en el closet creo que hay bastante ropa que ni la ponemos, pues. Allá como a los 4 años venimos a ponernos una camisita, traigámosla humildemente, vengamos, hermano, ¿verdad? Porque para que no caigamos en los errores que ha caído o que cayeron nuestros hermanos de los Corintios.
Dice Pablo ya había tratado con las divisiones y las luchas dentro de la iglesia de Corinto. O sea que no era nuevo para Pablo esas cosas. Pablo ya lo sabía, que los Corinto, por ser una iglesia que estaba en puerto, y ahí entra. Póngase entre nosotros aquí. Entre nosotros sabemos, unos han sido adventistas, otros han sido de los proféticos, otros, o sea, la iglesia de Dios está formada por distintas agrupaciones que hay. ¿Cómo estamos con ese pensamiento? Ya borramos todo aquello que traíamos de allá afuera. Ya sacamos todo aquello. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios dice que tiene que hablar, dice, una misma cosa y un mismo pensar. Fíjense que en la varonil no nos ponemos de acuerdo. Entonces, pensemos, hermanos, y no caigamos en ese vacío de que nos diga el apóstol Pablo, hay divisiones entre ustedes, hay problemas entre ustedes. Que no nos diga Pablo eso, hermanos, y con mucha humildad tomemos el 21, ese magno evento de la cena de nuestro Señor Dios. Porque si lo tomamos indignamente, que es la otra clase que viene, va a haber problemas para nosotros, como lo están haciendo nuestros hermanos de aquí de Corintio. También dice, hay una parte que dice de aquí, ya les doy la lectura, mis hermanos. Dice, ahora dice, nos toca que nos analicemos nosotros mismos. ¿Cómo va a venir el hermano Cándido a tomar la cena? ¿Cómo va a aparecer a tomar la cena? Sin rencor, sin resentimiento, sin odio, sin ira, sin orgullo, todos los defectos de carácter natural. Pero solamente para la cena tengo que hacer eso, amados hermanos. ¿Será que solo para la cena le voy a decir al hermano Wilito, perdónenme, hermano, por todo lo malo que yo le he hecho y prometo portarme bien? Pero ¿qué pasa al siguiente día después que ha pasado la cena? ¿Cuántos enemigos tenemos? Estamos viendo que estamos tomando la cena, estamos abusando de esa cena de nuestro Señor. ¿Cuántos enemigos, dice la Escritura, tenemos nosotros? ¿Cuántos? Si hay orgullo, hay egoísmo, hay enemistades, dice que estamos como hermana Wendy. Si hay todo eso en nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos preparados para decirle, Señor, voy a celebrar la cena? No, hermano, en eso consiste que no la recibimos dignamente, porque no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, como usted dice, los 364 días restantes. Entonces, al nosotros actuar con egoísmo o de esa manera, entonces estamos mal, hermano. Entonces dice nuestro Dios que nos vayamos, dice, corrigiendo poco a poco, para cuando llegue el día ya estar estemos listos para decirle, correcto, voy a celebrar la cena. Sí, hermano. Pero allá dice, viene alguien, tomándolo como siempre, viene alguien que le tocó trabajar en sábado y quiere tomar la cena. ¿Qué pasaría? A conciencia, ¿lo podría hacer nuestro hermano? A conciencia, ¿podría hacer nuestro hermano eso? Nos dice nuestro hermano pastor, ¿por qué no vino? Y le mentimos nosotros. Dice de que el apóstol Pablo estaba pendiente de todo lo que estaba pasando
en los Corintios, y nuestros hermanos, dice Pablo, no estaban aptos, no están listos. O sea, en pocas palabras, cuando Pablo dice, no los alabo, Pablo dice, no están autorizados. No pueden, porque hay problemas. No pueden porque están en este problema. Ustedes están haciendo divisiones. ¿Y el cuerpo de Cristo cómo es? Dice, ¿podemos partirlo? Podemos, uno va a agarrar una mano, otro va a agarrar un pie, porque cuando hacemos divisiones, ¿qué estamos haciendo, hermano pastor? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí dice Pablo, eso dice de las divisiones no tiene que estar pasando, pero pasa. Y en nuestra congregación hermosa que Dios nos ha dado que estemos, ¿habrá división? En eso tenemos que recalcar en esta mañana, amados hermanos. Sí, tiene tiempo ahorita para un comentario ahí. Gracias, hermano. Dice aquí el título de esta lección, ¿verdad? Lo que no es, dice, tomar la cena. Lo que no es tomar la cena. ¿Será malo tener una convivencia donde todos comamos? No, ¿verdad? No es malo eso. No. El problema es que los hermanos de Corinto no tenían una comunión. Ese era el problema. Ellos hacían sus propios grupos y quizás se clasificaban por categorías sociales, ¿verdad? Y eso es lo que se debe de erradicar dentro del pueblo del Señor, y que nuestras reuniones sean una completa armonía, una completa comunión. Porque dice el apóstol, fíjense qué interesante, el apóstol no les está diciendo ustedes no deberían de tomar la cena del Señor, no les está diciendo eso, sino que el apóstol les está diciendo, ustedes están tomando la cena, pero esto no es tomar, ¿el qué dice? La cena. ¿Por qué? Porque habían perdido lo más importante que debía de haber entre ellos. ¿Y qué era lo que había de haber entre ellos? Comunión, ¿verdad? Unidad, armonía. Juan capítulo número 13 y el verso 34 dice, y en esto se van a conocer aquellos que son mis discípulos, en que se amen los unos ¿a qué? En que se amen a los unos a los otros. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice, os ruego, hermanos, dice, que habléis todos una misma cosa y que sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros ante todo? La armonía, la comunión, esa gran oración que Jesús hizo, hermanos, allá ¿a dónde fue esa oración? En el Getsemaní, ¿verdad? En capítulo número 17 de Juan, Jesús dice que todos sean, ¿qué dice él? Que todos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos, ¿qué dice? Somos uno, que también ellos sean uno. Y fíjense lo que dice 1 de Corintios capítulo número 10, vea lo que dice ahí el capítulo número 10, y miren lo que dice el verso número 15. Ay, disculpen que aquí hay un poco de incomodidad con el ventilador, ¿verdad? Pero mire cómo dice el verso número 15. Como a sensatos os hablo. ¿Qué significa esa palabra sensato, hermanos? Personas entendidas, personas que saben. Como a personas conocedoras les hablo. Y dice el apóstol, juzguen vosotros lo que digo, o sea, analicen lo que estoy diciendo. Cuando Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, dice para comer la cena, dice, del Señor, esto no es comer la cena del Señor, así, pero vea esta palabra, juzguen lo que les estoy diciendo, son entendidos, son sabios. Y dice aquí, mire, el verso número 16, la copa de bendición, dice que bendecimos. ¿Qué simboliza eso, hermano? El que participamos de los emblemas.
la copa de bendición que bendecimos, dice, ¿qué dice que es, hermanos? Dice ahí, mire, dice, la copa de bendición que bendecimos. Una gran pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de quién dice? De Cristo. ¿Y nosotros costamos la sangre de Cristo, sí o no? Claro. ¿Verdad que sí, hermano? Costamos la sangre de Cristo. Y por eso Sí, no, hay que tener comunión. Dice el papá y la mamá cuando ve que sus hijos están peleando. ¿Y qué dicen? ¿Qué les dicen? Que no son hijos del mismo papá y de la misma mamá, dice. ¿Verdad que así les dicen o no les dicen así? así nos decían. Así les decimos a nuestros hijos, porque, bueno, ni que fueran de padres diferentes, le decimos nosotros a sus hijos, a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los vemos que están, ¿cómo, hermanos? Peleando. Y aquí, aunque tenemos diferentes posiciones económicas, intelectuales, sociales, hermano, en definitiva, todos somos iguales, ¿o no es cierto, hermano? Todos, y todos debemos de vernos iguales. No debemos de por qué tener preferencias ni andar con divisiones como lo hacían los hermanos de Corinto, que inclusive hasta con los predicadores tenían preferencias. Espero de que nosotros no seamos así, ¿verdad? Y que de repente, como los corintios decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, ¿de quiénes dicen De que era? Apolo. Yo soy de Apolos. Cefas. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y Pablo les dice, ¿que acaso murió? Está partido Cristo. ¿Acaso está partido Cristo? ¿O acaso Pablo murió por ustedes? ¿O Cefa murió por ustedes? No, si el que murió por nosotros, ¿quién es, hermanos? Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos reunimos para conmemorar la cena del Señor, debemos de manifestar esa comunión, porque es entonces que sí vamos a darle el verdadero significado a la cena del Señor. Pablo les dice, ustedes se juntan y ustedes no están tomando la cena del Señor porque no tienen división, y lo demuestran desde el momento en que se sientan a comer, ¿verdad? Desde el momento en que participan los alimentos, Sí. imagínense usted. Y luego dice, el pan que partimos, dice ahí, ¿verdad? No es la comunión de ¿qué dice? Del cuerpo de Cristo. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, de verdad le digo, esta es una exhortación, una motivación que el apóstol nos hace. De allí, hermano, yo le digo, que nos sentemos a comer, eso no es malo, pero que lo hagamos como en comunión, ¿verdad? Que lo hagamos en comunión. Pero hay un problema que de repente puede tornarse entre nosotros, ¿verdad? Y que sí, de repente puede hacer que Pablo nos diga a nosotros, como le dice a los corintios, ¿verdad? Esto no es. Porque yo me acuerdo cuando estaba pequeño y decían la cena del Señor, y yo iba pensando en qué, en la comida que iban a dar, ¿verdad? En lo que se iba a dar, y a saber qué van a dar este año, ¿verdad? Fíjese usted, no debe de reunirnos lo que van a dar. Si dan, bueno, y si no dan, también, ¿verdad? Pero no voy a estar diciendo, qué tacaño es este consejo, ni un pan nos dio. Correcto. Qué bárbaro, ¿verdad? Mire, mejor no hubieran dado nada. Imagínense, una vez me acuerdo yo que por querer quedar bien, ¿verdad? Les digo a los hermanos, un pancito les vamos a dar con un chocolate, aunque sea, porque todos son de aquí cerquita, les digo yo, ¿verdad? Con un gran amor, ¿verdad? Y mire, casualmente se le quemaron los bizcochitos al panadero, y iban aquellos bizcochitos algo negritos, y mirito, hermano, y esos panes, me dicen, ¿verdad? O sea, a veces nos detenemos en cosas pequeñas que nos hacen perder el significado a lo que es la cena del Señor. Y cuando comemos de esa manera, pensando en que si lo que nos dieron de comida estuvo bien, o se pasó de sal, o estuvo demasiado simple, o bien poquito, o demasiado, entonces, hermano, no estamos en lo que estamos. Estamos en otra cosa. No es que estrenar sea malo. Si usted tiene la capacidad para hacerlo, lo puede hacer. Pero ante todo, ¿qué es lo que debe de pensar, hermana? En nuestra condición espiritual, ¿verdad? Solamente eso, hermano. Quería abonar un poquito en eso. Hermano Francisco tiene la participación. Vamos a ir rápido, sí, hermano, porque el tiempo se nos va. Ay, me perdonan los que, no sé, ¿verdad? Pero la verdad es que en la iglesia la recomendación tiene que ser, hermanos, que todos nos vengamos bien cenaditos de la casa, ¿va? Por eso ese evento no se celebra a las 12 a mediodía, ¿va?
sino que tenemos que venir, se celebra en la noche, ¿verdad? La recomendación es que todos vengamos bien cenaditos. Fíjense que antes, bien comiditos, ¿verdad? Bueno, que no vengamos pensando en que vamos a comer, porque fíjense que antes se estableció en ciertas iglesias no dar cena, porque se preparaban panes con pollo, tamales o no. Pues sí, pero ¿qué pasaba? Los hermanos ya no tomaban la cena a gustos, sino que estaban pensando en la comida que los esperaba, ¿verdad? No se concentraban en lo que era realmente la conmemoración de la cena del Señor. Entonces, hermanos, por eso en cierta ocasión dijeron, ya no vamos a dar comida después de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pienso que si aquellos de Corinto hacían grandes banquetes y menospreciando a los que no tenían, cometieron un error. El mismo error hemos cometido muchos, que venimos pensando en la gran comida que nos vamos a dar después de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, es de tener mucho cuidado y reconocer que este es un evento sagrado, sacrosanto. Es un evento muy, muy especial, según lo dice 1 Corintios capítulo 15, del 1 en adelante, hermanos, ¿verdad? Ahí describe, hermanos, el apóstol Pablo cómo él dice que recibió y que Jesús iba a morir de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Ahí menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 en adelante. Ahí podemos leer, hermanos, y darnos cuenta la gran importancia que el apóstol Pablo le daba a ese magno evento, hermanos. Gracias. Muchas gracias, amado hermano. Gracias por la participación de ustedes. Sí, hermano. Vaya, gracias a Dios, como bien dije, hermano, pues aquellos que logran pues comprar su ropa, qué bien. Pero que no veamos de menos al que no. Oiga, porque en veces, pues yo sé que algunos con dificultad lo hace y compra su mudadita, qué bien. Pero se vaya a empeñar por eso, pero no vaya a ver de menos. Porque allá el punto, ¿verdad, hermano Cándido? Era porque unos podían y otros no podían. Unos tenían para comer y otros no tenían. ¿Entiende? Mentalicemos verdaderamente y realcemos el valor de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y ya dejemos de esas cosas, porque esas son altivez, y Dios dice que al soberbio lo mira como de lejos. Entonces el hermanito viene con la misma mudadita. Mejor calle. El punto que voy a mencionar no viene al caso, es otra situación. Cuando le dijo Pedro a Ananías lo que había puesto Satanás en su corazón. Porque no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayó muerto. Pueda que yo, al criticar al hermano, por X razón, caiga muerto. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Así que, hermanos, que este tema nos ayuden a nosotros a... Ojo, y también no ande diciendo, hermana, gracias por otro año. Oiga, como celebrando otro año, ¿verdad? No yo que dé gracias a Dios, sino que vea la oportunidad que Dios le ha dado por un año más. Tomarla. ¿Cómo la estamos tomando? Es lo que debemos de ver, ¿verdad? Solamente, hermano. Muchas gracias, hermanos. Pero repito lo mismo que dijo Pablo, ¿verdad? Porque puede ser que entre nosotros todavía no hayamos entendido el propósito del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, no hagan como hicieron los de los Corintios. Así es. No hagan eso. Iglesia de Dios, no haga eso, no haga divisiones. Incluso cuando se va al lavacro de pies, no busque quién se lo va a lavar. No, que dígale a nuestro Señor el más humilde. Y si le tocó a un hermanito, y les digo porque un hermanita que sus pies andan sucios, ¿se los va a lavar o no se los va a lavar? Pero dice el hermano, viene y dice, no, yo quiero que el hermano pastor me lave los pies.
Pues una vez, estando pastoreando en cierta iglesia, noté que se estaban uniendo en grupos para hacer la vaca de pieva, uniéndose. Entonces, porque uno cabal divisa el que absorbe la palabra de Dios, el que no la absorbe, el que toma como juguete la palabra de Dios, todo se ve desde este lugar. Pues entonces vinieron y se estaban preparando para hacer parejas. Y entramos para la vaca de pieva. Los primeros gestos de aquí se van a ir a lavar los pies y ustedes se los van a lavar. O sea, cambiamos para que no cayeran en qué, hermano. Para que no cayeran en pueblo en qué. En pecado, hermano, en pecado, porque desde el primer momento que usted, a los de Corintio, cayeron en pecado. Sí, cayeron en pecado. Porque ellos primero vieron ¿qué? ¿Qué fue lo que vieron ellos? Su estómago. Su estómago. Llenar su estómago. Eso vieron nuestros hermanos, porque que comieron antes de la cena. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, si un café y un pan les dieron, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Sí, porque y que todos coman el mismo pan y el mismo café. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No que el hermano va a estar con la familia de él allá comiendo el campestre y aquí el hermano Willy y yo comiendo frijoles, un hermano allá comiendo tortilla con sal. Eso no es celebrar la cena, dice el Señor. Eso es burlarse de lo establecido de la cena de el Señor. Todos tenemos que comer, dice, lo mismo, porque cuando celebramos la cena es el mismo cuerpo que comemos todos para vida, para cada uno de nosotros. Fíjense que hay otro problema que hay que tener cuidado, hermano. Y esto porque lo he escuchado, porque se oye, ¿va? Cuando se parten los emblemas y se hacen, hermanos, pequeños, ¿qué pasa? Que hay chiquitillo el pedacito que nos dieron de pan. Entonces, ¿qué es a lo que venimos? Pues? ¿Qué es a lo que vamos a hacer? A comernos un pedazo de pan para celebrar la cena. Es el evento el cual tiene el significado el cual estamos celebrando en ese momento. Así puede ser el pedacito de pan. Ese pedacito de pan es sagrado porque ¿qué es? Cuerpo de Cristo. No se enoje, hermano, si le dan un pedacito pequeño. Dele gracias a nuestro Dios porque va a celebrar ese magno evento dejado y dado la orden por mi maestro llamado Jesús. Pero ¿qué hacemos? No nos enojemos. Si es la cena del Señor, vengamos alegres, vengamos felices, hermanos, porque nuestro Señor Dios nos está tomando en cuenta para darnos vida. Un año más que venimos a tomar la cena, el 21 tomamos fuerzas para un año más que vamos a andar allá afuera. Porque no sabe, hermano, si mañana después de la cena usted murió o yo morí. No lo sabemos. Por lo tanto, a lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, no hagan eso que no es correcto. No es correcto que estén haciendo esas divisiones dentro de la iglesia. Cuidado, hermanos, con eso. Cuidado, hermanitos, de lo que el apóstol Pablo dice, porque se va a manifestar, dice el apóstol Pablo, el que va a ser, dice, aprobado y el que va a ser desaprobado. En la división que haga usted en su corazón, que lleva esa maquinación de hacer esa división, usted solito le está diciendo a Cristo que no está con él.
no está con él. Y eso tengamos mucho cuidado con que hagamos los grupos. Si hacemos grupos para el bienestar de la congregación, magnífico. Pero si vamos a hacer grupos para criticar o para destruir, no lo hagamos, porque nuestro Señor Jesús les dice por medio del apóstol Pablo, porque es Jesús el que habla por medio del apóstol Pablo: yo no les apruebo esa división. Aquí dice: yo no les apruebo esa forma de celebrar la cena de ustedes. Yo no les apruebo. Entonces, cuando dice que no los aprueba, ¿cómo nos deja el Señor? Desaprobado. Desaprobado, hermano. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tomemos ese pan que es el cuerpo de nuestro Señor, y cuando nuestro hermano pastor ore, ya no va a ser un pan, sino va a ser ¿qué? Es la carne de Cristo. Cuando ya bendiga la copa, ya no va a ser vino, sino va a ser ¿qué? El símbolo de la sangre y el símbolo de la carne de nuestro Señor Jesús. Tomémoslo, hermano. Nadie se vaya a quedar, porque eso es vida. Vida para cada uno de los que vamos a participar en ese magno evento. Ya el lugar está listo para que lo celebremos. No va a ser aquí, ¿verdad? Pero ya estamos listos, mi hermano, para que celebremos ese magno evento que año con año hay que celebrarlo, hermano. Hay que celebrarlo. Y año con año portémonos mejor con el Señor. Porque año con año el Señor nos va a ir dando más vida, más vida, más vida. Y cuando muramos, hermano, vamos a ir seguros que vamos a obtener la vida eterna. ¿O duda usted, hermano? ¿Quién duda de los presentes que va a tener la vida eterna? ¿Quién duda? Al menos yo no dudo, mi hermano. Yo no dudo. ¿Quién duda de los que estamos presentes? Todos estamos seguros que cuando vayamos al polvo de la tierra vamos a ser, porque hemos sido fieles al hermano Gerson. ¿Hemos sido fieles al hermano Will? ¿Hemos sido fieles a nuestras esposas? ¿O a quién? A Dios, amados hermanos. Dios se merece todo, mis amados hermanos, y por eso Pablo les dice a los hermanos que estaban haciendo eso: no se los voy a alabar. No estoy de acuerdo con ustedes, porque ustedes están fuera del contexto de la cena del Señor. Eso es lo que yo entiendo hasta este momento de lo que nuestro Señor le dijo a los de Corinto, porque así, había excepción de personas, había división, había que unos comían y los pobres, ¿cómo estaban, hermano? Mirando que solo comían, va. Tal vez aquel animalito bien frito, ahí mirando que se lo comían, y los pobres. Y acabamos de ver un trimestre de Santiago, hermano. ¿Se acuerdan de ese trimestre de Santiago? No hacer acepción de personas. Todos somos iguales, todos costamos la sangre de Cristo, todos vamos a tener la misma vida eterna. ¿O me va a dar 2 a mí? ¿O le va a dar 2 a mí? 3 al pastor? No, como el pastor te va a decir: Cristo, démosle 3. Dijo allá cuando llamó para que trabajaran en su hacienda, los contrató, dice. Comenzaron, pero vea, es que en verdad al finalizar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Habían murmuradores o no habían murmuradores? ¿Y qué le dijo el Señor? Precioso el Señor, ¿qué le dijo? Ese tema es bonito, hermano. Ese tema es bonito, es bonito ese tema. Y no por un denario te dije, pues ¿qué me estás reclamando? Pues lo mismo a nosotros, va. Portémonos bien y la vida eterna la vamos a tener en nuestra mano. Y el Señor va a ser mi Padre y yo voy a ser su hijo. Porque si no me porto bien, ya no voy a ser hijo de Dios. Ya dijo el hermano Will: ¿quién es el que me bendice? Pues
Segunda de Corintios, allá por el 11 dice, y no se maravillan, dijo, ¿de qué? ¿En qué dice que sencillo? Usted va a decir, bendiciones de mi Señor Dios y mal portado. Bendiciones de mi Señor y haciendo divisiones. ¿Quién es el que lo está bendiciendo entonces? Pero no va a tener vida eterna. La bendición la tiene, pero vida eterna, porque no es lo mismo salvo que vida eterna. ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo salvo que vida eterna? Usted fue salvo de los pecados, pero portándome mal, ¿qué pasa? Condenación perpetua. Léame la escuela, hermano Wilito, por favor, toda. Entonces, ya le leo, hermano Wilito. Dice, analizar detenidamente la actitud de los hermanos de los Corintios en la celebración del Señor, la cena del Señor, y meditar en que nosotros, cuidado con que hagamos lo que ellos estaban haciendo. Cuidado, hermanitos, para que nos vaya bien. Léala. Dice así, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo deja en evidencia los grandes conflictos internos que padecía la iglesia. Y estos problemas habían afectado la comunión fraternal que se tiene que vivir durante la celebración de la Cena del Señor. Es por tal razón que Pablo no le felicita por sus reuniones, ya que estas, en lugar de edificar, sus vidas les estaba afectando. Pablo ya había tratado las divisiones y luchas de la iglesia de Corintio, que había surgido debido a las diferencias de creencias y prácticas. Ahora puede estarse refiriendo al hábito de congregarse en grupos separados para celebrar la cena del Señor. Esa separación y fracciones era lo primero que debía ser reprobado, es decir, cualquiera que fuera la intención, no era posible en esas circunstancias observar el sagrado servicio de la comunión. Se reunían para una cena, no cabe duda, pero no era la cena del Señor. Eso no se debía a falta de recursos, sino a la ausencia de la atmósfera espiritual necesaria y a la carencia de discernimiento espiritual que podía producir el debido aprecio del significado de la conmemoración, la condición, el egoísmo, la codicia, el egoísmo y la enemistad se oponen completamente al espíritu. Aquel que dejó su lugar junto al Padre para dar todo lo que tenía por la salvación de los pecadores. Los primeros cristianos tenían la costumbre de celebrar antes de la cena del Señor lo que ellos llamaban una comida de fraternidad cristiana o ágape. De ese modo, el acto era su conjunto una conmemoración de la última cena pascual, en la cual Cristo instituyó lo que ahora conocemos como la Cena del Señor. En la comida antes del memorial, cada uno contribuía con algún alimento del cual todos disfrutaban en común con los otros creyentes para demostrar claramente el compañerismo de amor que había en la iglesia, fraternidad que no conocen distinción alguno de casta ni de clase y que coloca a todos en un mismo nivel. A causa de las divisiones y el grupo que había surgido dentro de la iglesia en Corintio, el espíritu de amor y de comunión, de hermandad que caracteriza a todos los verdaderos seguidores de Jesús había desaparecido en cierto grado. Esta triste condición se relava en la celebración del banquete que suponía que era la cena del Señor, pues cada participante traía su propio alimento y lo comía sin pensar en compartir con otro. El rico tenía mucho para comer, el pobre con frecuencia no tenía nada.
La cena que había sido instituida para conmemorar la suprema demostración de amor se convirtió en un banquete privado, un acto sin propósito ni significado que cada uno podría haber celebrado en sus casas. La discordia de la iglesia en gran medida era la causa de esa condición, y es posible que los miembros de las diferentes bandos comieran por separados debido a su orgullo, negarse a humillarse, practicando un compañerismo fraternal alrededor de la mesa del Señor. El apóstol insinúa que los corintios comían y bebían en exceso en esos festines, y como resultado su falta celebración de la cena del Señor se convertía en un rito burlesco. Ahora nos toca a nosotros reflexionar en qué condiciones nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Si el orgullo, el egoísmo, las enemistades, la presunción y la contrariedad a la doctrina recibida es parte de nuestras vidas, estaremos igual a la iglesia de Corintio, y no será alabada o aprobada nuestra participación en tan grande solemnidad. Muchas gracias, hermano Wilito. Pregunta 2, hermano pastor. Sí. Por favor, la pregunta 2 dice: ¿en qué habían convertido la cena del Señor? Bueno, la habían convertido en una ocasión para hacer sus grandes banquetes, ¿verdad? Y Hermano Guardado, la número poner 3. de manifiesto su falta de comunión. Pregunta 3. ¿Cómo quiere Jesús que vivamos fraternalmente? Ahorita, hermano. Bien, hermanito. Sí. Según Juan, Sí. capítulo 13:34. Dice Juan 13:34, hermanos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Cómo quiere Jesús? Dice la pregunta: ¿cómo quiere Jesús que vivamos fraternalmente? Con amor, hermano, con amor. Nos amemos los unos a los otros. No que nos odiemos, ¿va? No. Que nos amemos los unos a los otros. Puestos en pie, hermano, el tiempo se me terminó. Vamos a la conclusión que dice: debemos erradicar de nuestra vida todo sentimiento de orgullo, egoísmo y contienda para poder participar realmente de la mesa del Señor el próximo 14. Repito, dice, la conclusión dice, debemos erradicar de nuestra vida todo sentimiento de orgullo, egoísmo y contienda para poder participar legalmente, le voy a poner aquí, de la mesa del Señor el próximo domingo 21. Eso es lo que quiere nuestro Señor, y pues de nosotros depende, de cada uno que formamos su templo. Pasa cada uno de ustedes y nuestro hermano Will va a finalizar con cánticos.